Y quiero invitarles, hermanos, para que nos coloquemos de pie y vamos a entrar a la parte de la palabra del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos los amigos que vienen por primera vez a este culto. Vamos a estar todos de pie, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. Quiero ver la mano levantada de los amigos que hoy vienen por primera vez al culto. Levanten la mano, todos los amigos que vienen por primera vez. ¿Quién viene por primera vez, levante su mano? Bueno, parece que atrás hay Bueno, todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un amigo atrás, bienvenido. Nos sentimos muy contentos de tenerle con nosotros, que Dios lo bendiga. Y queremos, hermanos, que estemos orando, nos vamos a preparar porque estamos proyectando un trabajo evangelístico especial con toda la iglesia y vamos a traer a muchos españoles para que conozcan la palabra del Señor. Sé que todos tenemos amigos españoles y así no sean españoles, de cualquier nacionalidad, porque aquí estamos es para hacer la obra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Abran sus Biblias en el libro de Efesios, por favor. Y quiero decirles que vamos a aprovechar unos domingos, los domingos que Dios nos dé, unos 2 o 3 domingos, para hablar sobre esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Bueno, yo les he dicho de un proyecto, el que comenzamos la vez pasada, a mí no se me ha olvidado. Este es parte de ese proyecto, el estudio de todas las cartas del apóstol Pablo. Y este es el comienzo del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a tratar, hermanos, de captar todo lo que podamos y de aprender, porque de eso se trata, de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. A todos los amigos que han venido por primera vez y los que están comenzando, también les invito para que comencemos a ahondar en el conocimiento de la palabra, porque es ahí donde radica nuestra estabilidad y también nuestro crecimiento espiritual. Pero invito a toda la iglesia de Fuenlabrada, vamos a prepararnos y adentrarnos en este estudio interesante de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, vamos a estar atentos, esperando que el Señor nos ayude y nos bendiga. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, del verso 1 al verso 14. Vamos a leer alternadamente estos versículos de la palabra del Señor. Efesios, capítulo 1, del verso 1 al 14. Desde luego, quiero pedirles que durante todos estos días, en su casa, usted lea el capítulo 1, el 2, son 6 capítulos solamente, y usted resalte lo que más le llama la atención, porque seguramente cuando estemos estudiando aquí la palabra de Dios, usted se va a acordar y su conocimiento de la palabra de Dios va a crecer. Además, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues tenemos la oportunidad de preguntar, porque el propósito es que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, del verso 1 al 14. Inicio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bueno, vamos a orar, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable a todos, nos vamos a preparar para todos embarcarnos en este estudio tan maravilloso de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero en esta oración vamos a incluir a nuestra hermana Ana, que ya viaja para Colombia, la madre de la hermana Ruth. Te voy a invitar a ella que venga aquí adelante, vamos a hacer una oración por usted, hermana Ana. Ella viaja para Colombia, creo que el día de mañana, y gracias a Dios por haber estado con nosotros todo este tiempo, y acompañando a su familia, y también compartiendo con nosotros de la palabra de Dios, experiencias, y también de la presencia de la que hemos sido bendecidos todos nosotros a conocer a nuestra hermana Ana. Voy a invitar a los hermanos que nos ayudan, vamos a orar por la hermana Ana, pidiendo al Señor su bendición para este viaje, que el Señor la lleve con bien, que el Señor la guarde, que el Señor la bendiga, que la dirija, que cumpla en ellos su propósito. Ellos sirven a Dios en Colombia, llevan muchos años sirviendo a Dios en Colombia, y vamos a rogar a Dios que le dé fuerza, salud, que les prospere grandemente como hasta ahora lo ha hecho, y que los llene de toda misericordia y sea supliendo cada una de sus necesidades. A los que le sirven a Dios, la verdad que la expectativa de bendición siempre está. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tenemos de presentar a nuestra hermana Ana Beiba. Gracias, Señor, por haberla tenido con nosotros todo este tiempo. Señor Jesús, gracias por la vida que le has dado, por su esposo, por el ministerio que ellos desarrollan. Te pido que les des fuerza, que les des toda la bendición que viene de lo alto. Oh Dios mío, cada día más y más sabiduría, entendimiento, Señor, y que puedan ellos seguir avanzando en este conocimiento precioso de tu palabra y de la enseñanza. Llévala con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ven saludar a la hermana esta mañana. ¿Cuántos envían saludos a los hermanos en Colombia? Amén. Bueno, nos alegra mucho que nuestra hermana viaje y esté con su esposo, esperando volverles a tener por acá pronto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tengan la bondad. Bien, hermanos, esperamos que el Señor nos ayude y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. De todas maneras, tenemos varios domingos. No se pierda los domingos la continuidad, porque no es lo mismo que a uno le cuenten como oírlo en vivo y en directo, incluyendo los hermanos que nos están viendo por internet. Porque yo viajo por muchos lugares y me dicen, hermanos, nosotros vemos la dominical. Gracias a Dios, porque podemos ser de bendición a muchos hermanos que no pueden estar, no pueden recibir la enseñanza. Y saludamos a los hermanos de Austria, si nos están viendo. Bueno, casi siempre ellos son fieles oyendo la palabra de Dios, y muchos hermanos de muchos lugares pueden seguirnos por internet, pues eso es una bendición. Bueno, hermano, vamos entonces a entrarnos en este estudio interesante acerca del libro de los Efesios. Si el hermano que está allá nos proyecta algunos versículos, si pueden hacerlo, amén, o si no, pues lo dejamos para después. Pero si me pueden ayudar, pueden colaborar con algunos versículos, pero tiene que ser rápido porque queremos avanzar. Bien, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Inicialmente vamos a comentar
¿dónde se originó esta iglesia? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo nació? No voy a detenerme mucho allí, solamente vamos a leer unos versículos y ustedes van a seguir la lectura. Hechos capítulo 19, del verso 1 al 7. Si los hermanos lo pueden proyectar, me gustaría para que usted lo siguiera la lectura allí. El comienzo de la iglesia del Señor en Éfeso, ¿cuál fue su origen? ¿Quién predicó? ¿Cuáles fueron las circunstancias en que la iglesia comenzó a crecer o se originó allí en Éfeso? Entonces leemos Hechos capítulo 19. Ese fue el origen, el comienzo de la iglesia en Éfeso. Leo para ustedes. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. ¿Cómo? ¿Y por qué no lo hicieron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si ellos lo oyeron. Porque es que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguna persona es bautizada en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, le faltó el nombre. Y el nombre es Jesús. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ese fue el origen, el comienzo de la iglesia del Señor en Éfeso. Pablo llegó a Éfeso y encontró esos 12 hombres que eran seguidores de Juan el Bautista. Y cuando Juan les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron: ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces le dijo: entonces, ¿cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo: con razón, porque Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero ustedes necesitan hacerlo es en el nombre de Jesús. Cuando ellos oyeron eso, lo hicieron. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, se hizo una revelación, y luego vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Por qué repetimos esto? Porque es que muchas personas dicen que el Espíritu Santo no se recibe. Sí se recibe. Eso es parte de la doctrina bíblica apostólica. El Espíritu Santo sí se recibe hablando en nuevas lenguas. Las lenguas son la señal. Las lenguas no son el Espíritu Santo. Las lenguas son la señal. Entonces, fueron por todos unos 12 hombres. Y luego el apóstol, entonces, él ya se marcha, deja la iglesia establecida y quedan hermanos encargados de la obra de Dios allí. Y a ese grupo de hermanos que nació, porque en Éfeso se armó un alboroto, ustedes van a leerlo en ese mismo capítulo, se arma, creo que en el capítulo siguiente, anterior, se armó un alboroto porque Pablo estaba predicando el Evangelio y tenían un ídolo muy grande que era Diana de los Efesios, y Pablo predicaba que no eran dioses los que se hacían con las manos. Entonces eso casi le cuesta la vida al apóstol, pero el apóstol siguió predicando el Evangelio y nace una iglesia poderosa en Éfeso, y los hermanos que creyeron son descritos aquí en la Biblia como santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, eso como número 1, el origen y las circunstancias en que la iglesia en Éfeso nace. Ahora, 2. ¿Cuál es el tema central de la carta de los Efesios? Todas las cartas apostólicas tienen un tema central. Y cuando uno descubre el tema central, se hace más fácil el estudio. Porque entonces ya nuestro estudio va dirigido hacia ese tema. El tema central de la carta de los Efesios es Cristo, el Señor de la iglesia. A ver, yo quiero que todos repitan conmigo. ¿Cuál es el tema central? Cristo. A ver, lo vamos a decir más fuerte. Todos. Cristo, el Señor de la iglesia. Muy bien. Ese es el tema central. La iglesia es el tema central. La cátedra sobre la iglesia
está en Efesios. Vamos a verlo ahora. De todas maneras, en varios otros lugares de la iglesia está dentro de todo el contexto de la Biblia, de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el énfasis es la iglesia. Y Cristo es el Señor de la iglesia. Bueno, como número 3, ¿desde dónde fue escrita? La carta fue escrita desde la prisión. Pablo estaba preso. ¿Dónde podemos notar en el libro de Efesios que esto es así? Lean conmigo. A ver si los hermanos lo pueden proyectar. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, 1 dice la palabra de Dios así. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque estaba prisionero. 4:1, capítulo 4, versículo 1. Bueno, yo lo leo, hermano. Capítulo 4, verso 1, léalo allá. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Estaba preso. Y el capítulo 6, el verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, estos 3 versículos de la misma carta de Efesios nos dice dónde estaba el apóstol cuando escribió la carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 63 de nuestra era. Bien. Ahora, vamos a entrarnos en todo toda esa proyección que nos habla acerca de la iglesia. Porque la iglesia es un proyecto de Dios, no es un asunto al azar, ni nació en Roma. No. La gente tiene la idea de la iglesia de lo que no es. Cuando usted lee el libro de Efesios y usted le explica en el libro de Efesios qué es la iglesia, entonces podemos entender claramente qué Dios se propuso, qué Dios está haciendo, qué Dios hará, qué Dios hizo, quiénes somos nosotros, dónde estamos ubicados, cuáles son nuestras promesas y todo lo que Dios ha hecho para la iglesia. Entonces, atención, vamos a comenzar entonces. Si el tema es la iglesia, pues vamos a hablar. ¿Dónde vemos la iglesia? Aquí en el libro de Efesios. Capítulo 1, el versículo 4, porque de todas maneras vamos a estudiar otras cosas. El capítulo 4, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Yo quiero que todos leamos este versículo porque es clave. Efesios 1:4 dice, según nos escogió para que fuésemos santos. Yo quiero que usted mire ese versículo. Para que fuésemos santos, ese es un propósito. Y sin mancha, delante de Él, de Dios. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que este proyecto no fue al azar, ni fue improvisado. Los improvisados a veces somos nosotros. A veces no, siempre improvisamos cosas, pero Dios no improvisa. Según nos escogió en Él. Entonces Él escogió, está hablando de su iglesia en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y usted mire el capítulo 6, por favor, perdón, el capítulo 5, y lo vamos a comparar con este. El capítulo 5, el verso 27. Efesios 5, 27. Y lo vamos a comparar con este versículo. 5 hermanos, 5, 27. Bueno, yo lo leo aquí porque no nos estamos entendiendo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Mire usted, hermano, los que creen que Jesucristo es uno y el Padre es otro. Efesios 1:4 dice,
para que fuese santa y sin mancha delante de él. Y el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, está hablando Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces en el capítulo 1, el verso 4, está el propósito, el proyecto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y en el 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, ya el producto terminado, el trabajo hecho, perfeccionado, una iglesia santa y gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. O sea que el proyecto de Dios en la iglesia nos escogió desde antes de la fundación del mundo para algo, y nos va a presentar delante de sí mismo ya el trabajo terminado. Dios nos está perfeccionando todos los días, y su propósito es que vivamos santamente delante de su presencia. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. Entonces, es un proyecto, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Uy, en esa iglesia sí ponen requisitos, quítese, póngase, haga, no vaya. No, la iglesia no está poniendo requisitos. A la iglesia le ponen los requisitos, pero es el que la ha diseñado. Él no se va a presentar a sí mismo una iglesia sucia, inmoral, pecadora, irreverente, profana, desobediente. No, esa iglesia no existe. La iglesia de Cristo es santa y sin mancha. Vemos todo, gloria al Señor. Por eso nuestros jóvenes deben ser santos. Nuestros hogares santos. Nuestra vida santa. Nuestros hermanos en la iglesia santos. Pero somos imperfectos, desde luego, imperfectos, pero santos, viviendo una vida a Dios agradable, en el camino de la perfección, donde todos los días el Señor nos dice, esto no estuvo bien, hay que corregirlo, porque la palabra de Dios nos ayuda a corregir nuestras falencias. Gloria al Señor. Bueno, muy bien, entonces tenemos allí ese propósito eterno de Dios que se trazó desde la eternidad con la iglesia. Ahora yo quiero que en el capítulo 1, usted en el capítulo 1 mire todo lo que Dios le dio a esa iglesia. Claro, porque es que Dios le está dando muchos regalos. Imagínense, cuando uno es novio, eso, hermano, los regalos y regalos y regalos y regalos y regalos. Pero cuando se casa, claro, los regalos tienen que seguir. Tienen que seguir. Si no, entonces, ¿cómo estamos? En este momento la iglesia es la novia. ¿Y usted cree que Dios no nos da regalitos? Pero regalitos no es que usted tenga un trabajo. No, hermano, por favor. Los del mundo también tienen trabajo y ganan más de pronto. ¿Usted cree que eso es un regalo? Eso es misericordia de Dios, porque Dios es bueno. El sol sale para todos. Al mar se va a bañar todo el mundo. Y eso es bondad de Dios. Pero hay unos regalitos que solamente Dios le ha dado a su iglesia. Y es necesario que usted sepa, porque nuestro Dios sí que es abundante. De tacaño no tiene nada. Imagínese que dio su vida, que no será capaz de dar. Entonces, hermano, el Dios de esta iglesia sí que le ha dado regalos a su novia. Y es bueno que usted y yo lo entendamos para que lo valoremos. De todas maneras, todo esto será materia de estudio, porque profundizaremos en cada uno de estos temas. ¿Tienen lista su Biblia, por favor? Efesios 1. Quiero que lo lean en su Biblia para que lo sigan, y si lo pueden subrayar mejor, y si se lo aprenden de memoria mejor, y si lo guardan en el corazón para aplicarlo, pues muchísimo mejor. Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, repítalo conmigo, hermano, que nos bendijo
un primer regalo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Habla de un lugar. Hay personas que quieren que Dios les bendiga, pero no están en lugares celestiales. Entonces no hay negocio. La bendición de Dios es un hecho. Y lo que está hecho hay que creerlo. No hay que hacerlo. Lo que está hecho, ¿para qué lo vamos a hacer? Digo, hermano, vamos a hacer este púlpito. Ya está hecho, hermano, ¿para qué lo vamos a hacer? La bendición de Dios es un hecho. Usted no puede llorar diciendo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Oh, Señor, bendíceme, bendíceme. Llorando. Hermano, por favor, usted es dueño de toda bendición espiritual. El Señor nos ha bendecido. Ya hablaremos, porque de esto hay mucho que hablar, porque de la bendición de Dios hay mucho que hablar. Entonces, una, bendición. Dos, segundo, el verso 4, según nos escogió. El verso 4, nos escogió. El verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados. 4, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El verso 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Va 5. La sexta, tenemos redención en su sangre. Y luego, perdón de pecados. Ya con esa son 7. Entonces vamos a repasarlas hasta ahí. La primera, nos bendijo. La segunda, nos escogió. La tercera, nos predestinó. La cuarta, nos adoptó. La quinta, nos aceptó. La sexta, nos redimió. Y la séptima, nos perdonó. Sigamos, porque tiene más. El versículo 8 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Si usted tiene secretos, ¿quién lo sabe? ¿No lo sabe su familia? ¿Lo sabe el vecino? ¿Usted le cuenta los secretos al vecino? ¿Usted le cuenta los secretos a todo el mundo? Dios tenía secretos que contar y se los contó a su iglesia. ¿Qué le parece? Demos todo gloria al Señor. Dice, el misterio, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto. Ya hablaremos de eso con más detalle más adelante. Pero qué bueno, hermanos, es que Dios le ha revelado a su iglesia cosas extraordinarias. Y usted dice, ¿y aquella persona por qué no sabe, hermano? Porque es que no es cuestión de que nosotros se lo revelemos. Dios es el que revela su palabra, sus secretos y sus misterios. Porque todo eso es bendición de parte de Dios. Demos todo gloria al Señor. El verso 11 dice, tuvimos herencia. Dios nos ha dado herencia. Ya hablaremos con un poquito más de profundidad sobre esto. Nos ha dado herencia. El verso 12 dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Esto habla de que somos su trofeo. Somos su trofeo. Y el versículo número 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tenemos, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos dio herencia, somos para la alabanza de su gloria y nos dio el sello del Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Poquito? Es una gran bendición. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesucristo esta mañana? Porque todo lo que Él nos ha dado realmente es extraordinario. De pronto hay cosas que uno dice, bueno, esto de predestinado no entiendo mucho. Esto de aceptado, bueno, es que todo eso tiene su enfoque. Pero digo, hermano, que estos son unos regalitos especiales que Dios le tiene a todo aquel que toma por hijo suyo. Y si esta mañana hay un amigo aquí, todavía no es parte de la iglesia, no de la iglesia pentecostal unida en Europa, porque eso no se trata, es de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre, porque Él no viene por sino por la iglesia que vive conforme a lo que el Señor ha dicho
y que vive de manera santa y sin mancha. Demos todo gloria al Señor. A ver, ¿qué tal si repetimos los regalitos? Porque esta es una parte extraordinaria de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha, lo que Dios nos ha dado? 1, nos bendijo. 2, 3, 4, 5, 6, nos redimió. 7, nos perdonó. 8, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. 9, nos dio herencia. 10, somos para alabanza de su gloria. Y 11, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, esto es hablando de unos regalitos extraordinarios. Imagínense, nos dio una herencia, pero no es la herencia de aquel hombre millonario de la finca que tenía mucho dinero y nos dio la finca con tesoro y todo. No, no, no. De aquel hombre que tenía el pozo de petróleo y nos regaló un pocito de petróleo para pasar la vida. Tampoco. La herencia que Dios nos da es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, no se marchita, eterna en los cielos. Así de que lo que Dios nos ha dado es extraordinario. Démosle un aplauso al Señor, hermano, esta mañana. Bendito y alabado sea su nombre. Dios nos ha dado cosas muy grandes a la iglesia. Ahora, esta iglesia, su autor, su creador, no solamente la amó, sino que se entregó por ella. Y vamos a leerlo en Efesios capítulo número 5 y el verso número 25, que se hace también alusión al matrimonio. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchos novios aman, dicen que aman, y hay mucho amor de fachada en el mundo, pero ese amor es un amor interesado. El verdadero amor es entrega. El verdadero amor es demostración. Y Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Dio su vida por ella. Dijo, esta novia mía, esta perfecta mía, esta paloma mía, le voy a dar lo mejor. Y se dio a sí mismo. Y si Él se dio a sí mismo, ¿cómo no nos dará todo lo que nosotros necesitemos? ¿Qué nos puede faltar a la iglesia teniendo un Dios tan grande como el que tenemos? Yo quiero que esta mañana, hermanos, nos ubiquemos, porque es necesario que nosotros levantemos la cabeza con dignidad. No somos ningunos pobrecitos, ni ningunos que vamos caminando por la calle sin esperanza. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria no es España, hermano, nuestra patria no es Estados Unidos, no, nuestra patria está allá, más allá del sol. Demos todos una alabanza al Señor. Yo siento la presencia del Señor, o sea que este Cristo no solamente me amó a mí, sino que se entregó por mí. Cuando esté pasando una tribulación, un momento muy difícil, en el que piense usted de pronto tirar la toalla, no seguir, recuerde a dónde le puede ir bien, a dónde puede estar usted mejor, quién le podrá ayudar, si es que Jesucristo lo es todo. ¿Quién le ama a usted como Cristo le ha amado? Si es que Cristo le amó y se entregó por usted y por mí. ¿Cuántos le dan una alabanza a Jesucristo? ¿Cuántos aman a Jesucristo? Amén, le amamos. Él es el Señor de esta iglesia. Esta iglesia le costó a Él su vida, le costó a Él su sangre, así de que no estamos hablando de una actividad barata. Esto es lo más costoso. Gloria al Señor. Ahora,
Yo quiero, hermano, que en esta mañana miremos 3 tiempos de la iglesia. 3 tiempos de la iglesia: pasado, presente y futuro. Y lo vamos a encontrar aquí precisamente en la Biblia, en el capítulo 5. El pasado, el versículo que leíamos: Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. O sea que ya no se va a entregar otra vez ni va a morir otra vez, ya lo hizo. Se amó y se entregó por ella. Nos escogió, nos predestinó, nos bendijo. Ahí está todo eso que Dios hizo para nosotros. Todo eso es nuestro. Estamos hablando del pasado. Ahora, del presente. El versículo 26 del capítulo 5 dice: para santificarla ahora. Y luego dice el versículo 29, la última parte del versículo, que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. O sea que la iglesia es sustentada y cuidada por Él. No solamente la amó y se entregó, sino que también la sustenta y la cuida ahora, y también la purifica ahora. Note usted lo grande que es nuestro Dios. Yo no dejo las cosas allá, defiéndanse como puedan, no. Ustedes, yo los escogí, les bendije, les predestiné, yo les amé y me entregué por ustedes, pero yo ahora les sustento. ¿Cuántos han sentido el sostenimiento de parte de Dios? ¿Cuántos han sentido que Dios les ha cuidado y les cuida ahora? Nos cuida, nos sustenta y nos cuida, nos santifica. Todos los días nos santifica porque su propósito es que seamos parecidos a Él. Y el futuro, ya ustedes lo saben, el futuro, el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Ese es el futuro. Todavía no hemos llegado allá, pero seguro que allá llegaremos. ¿Cuántos esperan llegar allí? No vamos a quedarnos. ¿Cómo es posible que haber formado parte de la iglesia para luego quedarse? De ninguna manera. Nosotros llegaremos. Él nos amó y se entregó por nosotros. Nos escogió, nos predestinó, nos bendijo. Pero nos santifica, nos cuida, nos sustenta, para luego presentarnos delante de Él, presentarse a sí mismo esta iglesia, porque esta iglesia es su especial tesoro. El que es iglesia, diga: ¡gloria a Dios! Somos iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo siento la presencia del Señor acá en esta mañana. Esta iglesia no está sola, esta iglesia tiene quien la cuida, tiene quien la defienda. La gente cree que andamos solos. No. Hermanos, y a Dios con el pueblo de Israel fue extraordinario, cumplió todas sus promesas con ellos. Oh, hermano, y era un pueblo con promesas terrenales. Nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo con promesas espirituales. Tendremos todo lo que nosotros necesitemos. Démosle un gran aplauso a Jesucristo, hermano, esta mañana. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene una cabeza. Y esta iglesia es un cuerpo que forma un solo ser. Cristo en la cabeza y el cuerpo en la iglesia. Y vamos a mirar en el libro de Efesios donde nos ratifica esta verdad. Efesios 1:23. Efesios 1:22 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Jesucristo es cabeza, la iglesia es el cuerpo. Efesios 4:15 dice la palabra de Dios de esta manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es ¿qué? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y luego leemos también en el capítulo 5, el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, si Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por eso, hermano, usted no puede pensar. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Y si somos nosotros el cuerpo, entonces estamos unidos a la cabeza. La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que da la orden al cuerpo para ejecutar todo lo demás. Por eso el cuerpo tiene que estar muy pendiente para cada movimiento que la cabeza ordene. Usted, hermano, levanta un brazo de manera involuntaria, se le va a caer la niña, usted la recibe con su mano. Usted se viste, usted se peina, todas esas actividades que nosotros hacemos como de manera involuntaria, porque yo no digo, voy a tomar la decisión para que la niña que se me está cayendo, yo la recoja. No, cuando usted está pensando eso, ya se le ha caído 3 veces. Usted la recoge y ya está. Esas reacciones involuntarias salen de aquí. Cuando una persona está enferma, le da parálisis, quiere decir que se desconectó del cerebro esa parte del cuerpo. No funciona. Es decir, la parte de los nervios, ya la persona no reacciona. Yo he visto muchas personas que por más que quieren, ellas quieren levantar la mano, pero no puede. En estos días fui a saludar a alguien, creo que vino acá, y no podía porque me di cuenta que estaba imposibilitado de su mano, pero me dio la otra. Entonces entendí que había una parte de su cuerpo que no respondía. Cuando hay una parte del cuerpo que no responde, quiere decir que hay una desconexión. Y yo creo que en la iglesia, los que somos iglesia, sí que tenemos que ser muy sensibles, porque lo que el Señor nos dice, nosotros sí que tenemos que hacerlo. Demos todo gloria al Señor. Somos el cuerpo. Somos el cuerpo. Bueno, ya profundizaremos en esa parte también. O sea que la iglesia no es una pobrecita sin cabeza. No. Y que la cabeza visible de la iglesia, que es un hombre, tampoco. La iglesia no tiene 2 cabezas. Eso sería un monstruo. La iglesia tiene una sola cabeza, y vaya cabeza. Extraordinaria cabeza es Jesucristo, el Señor, la cabeza de esta iglesia. Denle un aplauso a Jesucristo, hermano, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos avanzando. Esta iglesia, imagínense usted, hermano, que el proyecto de Dios, que esa iglesia sea santa y sin mancha delante de Él todos los días, porque Él se la va a presentar a sí mismo. Esto fue lo que yo planeé, esto fue lo que hice, este es el resultado. Y nos va a llamar. ¿Seremos el resultado? ¿Seremos lo que Dios espera? ¿Seremos lo que Dios espera? Para ese proyecto tan alto, ¿usted cree, hermano, que aquí hay alguna ONG, algún proyecto del gobierno o de algún reino del mundo que procure santificar a la gente? Por eso se han creado muchos monasterios y se han creado muchos conventos, porque la gente cree que yéndose lejos deja de pecar. A veces es cuando más pecan, porque tienen más libertad de hacer cosas. Porque el problema del hombre no está en la distancia, el problema del hombre está aquí en la mente. Y para que el hombre tenga esa liberación del pecado, necesita ser
un hijo de Dios. Convertirse en un hijo de Dios, pero para convertirse en un hijo de Dios tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento, y ese proceso es especial, y el hombre comenzará a vivir la realidad de que sí se puede vivir en santidad. Jesús dijo: sed santos como yo soy santo. Entonces sí es que se puede. Dios no va a pedir un imposible. Pero entonces, para ese proyecto que es llevar a su iglesia allá y que sea santa y sin mancha, se necesita una cátedra, unos cursillos especiales. Mire, hermano, cuando los jóvenes van a estudiar, un niño va a estudiar, por lo menos un niño va a la escuela de la primera vez, primer año hasta el sexto, es aquí, ¿no? Sexto de primaria. Todas las materias que los niños ven, todo el conjunto de todas esas materias se llama pensum. Un pensum. Matemáticas, historia, todo. Y matemáticas, y matemáticas, y matemáticas, porque como que no pasan esas materias de matemáticas, y todas las demás materias son un pensum. Todo el grueso de profesores, que dan esas cátedras son diversas, son personas expertas, han estudiado y se han especializado en una materia, pero a todo ese grupo de personas las dirigen otras personas. Y todo ese grupo de personas, los dirigentes y todos estos enseñan, eso se llama magisterio. Eso se llama magisterio. Es decir, el conjunto de personas que se han capacitado para dar cátedras en las escuelas, en los colegios, en la universidad, todo ese conjunto de personas profesionales se llama magisterio. Pues bien, ¿cuál es el propósito del magisterio? Educar. Que el niño se forme, que pase de quinto y sexto primaria y llegue a segundo bachillerato y luego entre a la universidad y se forme y se capacite como un médico, un abogado y lo que sea. El propósito es que el gobierno ha creado un magisterio para educar, enseñar, formar y capacitar. ¿Cuál es el producto final? Un profesional. Pues bien, eso no fue que Dios lo aprendió de ellos. Ellos lo aprendieron de Dios. Porque es que la fuente de toda sabiduría es Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos muy honrados de saber que tenemos con nosotros al que verdaderamente sabe, Jesucristo. Él es la verdadera sabiduría. Dice, hablando el libro de Proverbios de la sabiduría, dice: por mí reinan los reyes, y por mí los gobernantes ejecutan justicia. Por la sabiduría. O sea, toda esa sabiduría viene de Dios. Pues bien, si todo este magisterio de un gobierno, y cada país debe tener un magisterio que educa, que enseña, que forma, que capacita para que el producto final sea un buen profesional. Pues bien, el proyecto de Dios es llevar al hombre y ponerlo en el cielo, que sea su hijo, que sea santo, que crezca en el conocimiento de Dios y que viva todos los días para agradarle, que pueda vencer al pecado, la tentación, y que sea una persona fiel todos los días, que donde esté, donde se encuentre, sepa que la presencia de Dios lo rodea y que vive no por temor a algo o a alguien, sino vive para agradarle a Dios y vive en función de servirle. No tiene temores, es una persona que vive con toda la alegría, disfrutando todas las cosas que Dios le da, esperando en sus promesas, porque su palabra lo alienta a seguir adelante. Entonces, Dios ha creado un magisterio para la iglesia. Y se lo voy a leer. Efesios 4. Efesios 4, dice el verso 8.
Por lo cual dice, ¿lo tienen, hermanos? Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Hay personas que dicen que Jesucristo es una parte, que llena una parte. Yo no sé cómo dicen eso. Si es que Jesucristo subió por encima de todos los cielos. Si hay 40 cielos o 50, los que haya, Él los llena todos. Lo cierto es que la Biblia nos menciona solo 3. En el tercero está el trono. Pero Jesucristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el verso 11, conmigo léalo, hermano. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Ahí está. Si el producto final es perfección, pues Él creó un magisterio para eso, para perfeccionar a los santos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es un magisterio. Apóstoles. ¿Qué es un apostolado? Un apóstol es una persona que ha sido enviada para hacer un trabajo específico. Es una persona que supervisa, pero supervisa pastores, iglesias, proyecta la iglesia en diferentes lugares, en diferentes sitios. Y apóstoles Dios tiene muchos sobre la faz de la tierra. A mí me preocupa que hay personas que se denominan apóstoles y están muy lejos de lo que esa palabra significa. Le dan más importancia al título que al compromiso que han recibido de parte de Dios. Un apostolado le exige a esa persona el poder darse, entregarse por todo el trabajo que hay que hacer en todos los lugares. Que nos visita el apóstol tal. Sí, porque predica bonito, porque mueve multitudes, pero es que eso de apostolado no tiene nada. Apóstol es ese servidor que vive en función de proyectar la iglesia, de capacitar, de formar nuevos obreros, de establecer el reino de Dios, de velar por el reino de Dios, de supervisar. Todo ese es el trabajo de un apostolado. Y esos hombres los tenemos en muchas partes. Dios los ha levantado en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que no andan con una medalla, ni levantan la mano, ni levantan la voz para decir, he aquí el gran apóstol. Porque el apóstol de apóstoles se llama Jesucristo el Señor. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Profetas. Pero no es aquel que le dice, oye, Dios me dijo que tal cosa. De eso no tiene nada. Esos que se la pasan anunciándole con lo que le viene al otro, va en dirección a una casa que se llama adivinación. Esa es la casa que sigue. En las iglesias se ha levantado un espíritu. Yo quiero que ustedes me miren en la Biblia si está hablando Efesios de la iglesia. En donde se habla de que a la gente hay que decirle con palabra profética. Venga que aquí le decimos lo que tiene que hacer, a donde va a ir, lo que le va a acontecer. Vea, si no se lo dice la Biblia, no lo dice nadie. Y si se lo dice la Biblia, créalo. Pero a la gente le gusta lo espectacular. Le gusta brincar y saltar y la luz y los colores y el humo. Mire usted que hasta en muchos conciertos cristianos, si no hay humo, no hay concierto. Hermanos, y eso del humo es paganismo. Y una cantidad de cosas. Bueno, ya tendremos la oportunidad de hablar sobre esto. Pero yo le digo una cosa, hermano. El profeta no es ese. Aquí en la iglesia no estamos esperando a la gente para decirle, uy, Dios me mostró un sueño y a usted Dios me mostró que le dijera esto.
Y la persona se pone nerviosa. Uy, si me lo digo el pastor, eso me va a suceder. Pastor, ¿qué hago? No, pues aumente la ofrenda. No, hermano querido. Eso no tiene nada que ver. Aquí lo de la economía ya es un tema que hablaremos con tiempo. Porque la economía se supone que es un asunto resuelto con la gente que ama y conoce a Dios. Pero ya yo le digo una cosa, hermano. Aquí no estamos para pronosticarle a una persona y asustarla. Que a usted le va a ir así, que usted va a tener un hijo, que Dios me dijo que le van a dar 2. Pero el pastor, usted me dijo que eran 2 y nació 1. ¿A qué le faltó fe a usted? No, reconozca que es que Dios no lo puso a usted para eso. Estos profetas que habla la Biblia, el profeta es el que habla la voz de Dios, enseña la voz de Dios, pregona la voz de Dios acerca de las cosas que están sucediendo, que puedan suceder. Y para eso solamente basta usted abrir este santo libro y comenzar a darse cuenta que todo, incluso de lo que está sucediendo, está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces ese profeta es ese predicador que Dios usa. Tenemos gente predicando en muchos lugares. Profetas, hablando la palabra de Dios para que la gente se convierta. Pastores, los tenemos en muchas partes. Pastores, los que alimentar, apacentar, pastorear una iglesia, cuidarla, apacentarla, alimentarla, llevarla por buenos pastos, atenderla. Eso es el propósito de un pastor. Y evangelistas. Bueno, es que aquí está toda la gente que trabaja en este aspecto, pero cuando se habla de un servicio especial de evangelismo, uno nota que hay personas en la congregación que tienen un servicio muy destacado en esta parte, y quiero llamar la atención a los hermanos: cuando usted siente eso, es mejor que usted lo desarrolle, porque ese es un don ministerio que Dios le ha dado a usted para que usted lo desarrolle, porque usted no puede vivir en función de que lo llamen. Si usted tiene eso de parte de Dios, desarróllelo, porque de eso tenemos que dar cuenta a Dios, y Dios lo puso para perfección de la iglesia. No para decir, no, es que yo sí soy evangelista, es que yo sí soy pastor. Eso no perfecciona la iglesia, hermano. Lo que perfecciona la iglesia es el trabajo del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor, de todos. Cada uno en su área. Dice la Biblia que cada uno, todo ese proyecto de Dios tiene como fin perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si el propósito de Dios es presentarse una iglesia santa, pues ahí le tiene. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Ya, no necesitamos más. Con lo que el Señor ha dicho es añadir más, es que no, todo lo demás está contenido ahí. Todo el servicio cristiano está aquí. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender que Dios creó un magisterio para perfeccionar a la iglesia. Demos todo gloria al Señor. Ahora, yo quiero que usted mire dónde Dios hizo esa inversión, dónde la construyó. Porque yo le digo una cosa, yo de pronto soy un inversionista y tengo un dinero. Y yo llamo a un hermano, digo: hermano Ale Marine, vean, tengo 1 millón de euros, necesito hacer una inversión aquí en Madrid. Necesito construir un edificio muy bonito y vamos a hacer unos apartamentos. Consígase usted las personas claves, aquí le doy este 1 millón de euros para que usted haga la inversión. Y usted se va para un lugar bien feo, para la Cañada, por allá, y usted levanta ese edificio muy bien bonito, pero es un sitio y dice: oye, ¿y usted por qué construyó esto por aquí? En el sitio que no era. Y de pronto con unos planos que no corresponden. Hermano, Cristo ubicó la iglesia, la ubicó bien y la definió, y no la colocó en el aire como para que cualquier terremoto la tumbe. Los japoneses construyeron una ciudad antiterremotos. Duró muchos años y era la alegría de los japoneses y el orgullo. Construimos una ciudad que no se cae. Y un día hubo un terremoto y toda la ciudad se cayó. Toda la ciudad se cayó. Así de que Jesucristo iba a construir su iglesia
para que nunca se cayera. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Sigan conmigo la lectura para que podamos descubrir dónde Dios la edificó. Efesios 2. 2:20. Lean conmigo, hermanos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento. A ver, quiero que todos lo lean conmigo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Imagínense, Jesucristo es la principal piedra del ángulo y estamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. No estamos edificados en los profetas, no, en el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué significa eso? En lo que los profetas predicaron, en lo que los profetas enseñaron, y ellos enseñaron a Cristo. Cristo es nuestro fundamento y la iglesia está fundamentada sobre él. Dígame, hermano, ¿qué le puede pasar a la iglesia para que se caiga? ¿Qué le puede pasar? Para que le pase tiene que pasar sobre Cristo, tiene que hacerle daño a Cristo. Y a Jesucristo nadie le va a hacer daño. Sobre Cristo está esta iglesia. Dele un aplauso al Señor, hermano, esta mañana. Sobre Cristo está esta iglesia. Él no la colocó, bueno, vamos a ponerla sobre Pedro, porque muchos, la tradición romana dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. No, hermano, pobre de nosotros. Que está edificada sobre fulano de tal, pobre de nosotros. Esta iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Jesucristo. Muy bien, ahora, esta iglesia tiene tres figuras que presenta la Biblia aquí en Efesios para dar a entender como una función específica de la iglesia. Y yo quiero que usted lea conmigo en Efesios 2:21. Quiero que lo lea conmigo esta mañana. Efesios 2:21, que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces tenemos aquí tres símbolos con los que la Biblia es, con lo que la iglesia es comparada. Símbolos que nos hablan como de esa función específica de la iglesia. Un edificio, un templo y una morada, o sea, una casa. Edificio, templo y morada. ¿De qué nos habla un edificio? Su estructura, su edificación, su altura, su fuerza, su estabilidad, nos habla de la firmeza de la iglesia y de su estabilidad. De eso nos habla el edificio. La iglesia no está mirando si sigo o no, que estoy bien o no. La iglesia está firme, estable, está segura, está anclada en Cristo. De eso habla el edificio. Nosotros somos el edificio de Dios. Su templo. ¿De qué nos habla un templo? El templo nos habla de la adoración, de la alabanza. El templo nos habla del reconocimiento, del darle a Dios el honor, la gloria, el honor. Él es digno, Él es grande, Él es rey, Él es eterno, Él es el Señor. Pues en el templo, dice la Biblia, en su templo todo proclama su gloria. Demos todo gloria al Señor. Y no se está hablando propiamente de este templo de 4 paredes. Es de su vida, porque su vida
debe ser un templo que proclame la alabanza y la adoración a Jesucristo todos los días. Demos todo gloria al Señor. Y morada. Morada habla, es como una casa. En una casa se habla de relación, de acercamiento, de conocimiento, de intimidad, de revelación. Y qué hermoso, porque Dios nos hizo su morada. Nosotros le conocemos, le amamos, vivimos para Él. Yo creo que ningún hijo llega a su casa y ve a su papá en la sala y lo mira y se va. No, se acerca y le da un beso y dice, papá, Dios lo bendiga. Y viene de estudiar, mi amor, Dios le bendiga, le da un beso. ¿Cómo ha estado? Si el vecino llega, usted no le va a dar un beso al vecino. Le va a decir, ay vecinito, ¿cómo le fue en el trabajo hoy? ¿Le ayudaron? No, eso se lo dice a su esposo. Siga, aquí está el vasito de agua, siéntese, sentémonos, hablemos. Mire que es que el niño tiene un problema. Usted no sienta al vecino en su casa para decirle que tiene un problema con su hijo. Usted sienta a su esposo, o su esposo la sienta a usted, o se sientan los dos. Me imagino que se sientan los dos y hablan y traen a su hijo y dicen, bueno, vamos a hablar aquí, algo está pasando. O vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Entonces, de esto habla la iglesia. La iglesia es un edificio. Somos un edificio. Usted es un edificio de Dios. Usted es un templo de Dios. Usted es una morada de Dios. Y como esto no es tan barato, a Jesucristo le costó su vida, pues Él pide lo mejor para Él. Demos todo gloria a Dios. ¿Y cuánto estamos dispuestos a darle lo mejor a Él? Demos todo gloria al Señor. Bueno, y con esta terminamos y dejamos para el otro domingo. Hay un enemigo que es muy peligroso, que es el diablo. Y hay otro enemigo que es muy peligroso, que somos nosotros mismos. Entonces, Dios a su iglesia le dio una armadura especial para que pudiera pelear contra esos dos enemigos y los venciera. Si no los vence, es porque no se puso la armadura. Capítulo 6. Ahí está. A la iglesia. Entonces le dio una poderosa armadura. Y dentro de esa poderosa armadura le dio armas para defenderse y otras armas para atacar. La iglesia no fue hecha para defenderse solamente, no, para atacar también. Nosotros somos un grupo de ataque, pero también somos un grupo de defensiva. Nosotros no solamente vamos en busca de las almas, cuidamos los que están. ¿Qué sacamos nosotros? Decir, uy, vienen 50 peces en esta red, pero cuando la sacamos se nos han roto, se nos ha ido por un hueco de la red. No, nosotros tenemos que estar muy unidos. Entonces yo quiero que usted me diga, hermano, las armas que Dios nos dio, vamos a nombrarlas. Efesios capítulo 6, el versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 1. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1, vestidos con la coraza de justicia. Aquí está hablando de la justificación. Dios nos vistió. Y ese vestido que nos ha dado se llama justificación. Eso es una coraza. Cuando el diablo venga a atacarle, dile que usted es un pecador, que usted no puede, que usted es indigno, muéstrele el vestido que Dios le puso, que es justificación, y diga, Jesucristo me ha justificado. Estoy vestido de Cristo. Bendito y alabado sea su nombre. Dice la Biblia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No solamente
estar firmes en el evangelio, sino llevarlo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Son 7 cosas que Dios nos dio en su armadura. La primera, ceñidos con la verdad. 2, vestidos con la coraza de justicia. 3, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 4, el yelmo de la salvación. 5, la espada del Espíritu. 6, el escudo de la fe, y orando en todo tiempo. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿cuáles de estas armas son ofensivas para atacar? ¿Cuáles? La espada del Espíritu. ¿Cuál otra? La oración. ¿Y cuál otra? El escudo es para defenderse, ¿no? Porque con los escudos uno no ataca, uno se defiende con el escudo. ¿Cuál es la espada, la oración y cuál otra? Llevando nosotros el apresto del calzado de nuestro evangelio. Porque cuando usted va, usted camina, usted lleva el evangelio con usted. Y usted llega a un lugar y le habla a alguien, ahí estamos siendo ofensivos. El evangelio es un arma de ofensivo. Usted tiene que ser ofensivo, hermano. No ofendiendo a la gente, no. Sino que su presencia, su testimonio, sus palabras son un arma ofensiva que la gente va a recibir. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la oración. Cuando usted ora, usted irrumpe en el mundo de las tinieblas y usted pelea con las tinieblas y pelea con el diablo y pelea con su carne, porque de eso se trata. ¿Y las armas defensivas cuáles son? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la verdad que nos hace libres, y el vestido de la justicia que Dios ha colocado en nuestras vidas. Ve usted, hermano, que esta iglesia no está por ahí solita, desprovista, como si Dios